Brasil primero pudo devaluar, cosa que nosotros no podemos. ¿Por qué pudo devaluar Brasil? Porque primero había dejado, como era lógico, apreciar el real. Y lo había dejado apreciar porque las buenas políticas keynesianas, bien entendidas, cuando los precios internacionales de los productos de exportación suben, con tipo de cambio flotante, hay que dejar apreciar el peso, que es la forma de luchar contra la inflación y sobre todo la inflación importada. Si nosotros hubiéramos dejado apreciar el peso, siguiendo la lógica de una libre flotación de la moneda, no tendríamos inflación hoy, como no la tiene Brasil. Entonces, Brasil puede devaluar, primer punto. Como la devaluación se estaba tornando demasiado grande, porque también en Brasil, si la gente ve que hay una gran devaluación, empieza a comprar dólares, no tanto como acá, pero también allá. Pero Brasil necesita reservas, a pesar de que tiene muchas, pero por si acaso, para que no vaya a pensar nadie que se quedan sin reserva, obtiene un préstamo swap del Banco de la Reserva Federal de 30.000 millones de dólares. ¿Qué se lo dieron? A Brasil, se lo dieron a México, se lo dieron a Corea del Sur y se lo dieron a Sudáfrica. 120.000 millones del Banco de la Reserva Federal para apuntalar, para que estos bancos puedan decir, nosotros sí que tenemos capacidad de frenar, por ejemplo, una devaluación exagerada. Perdóneme. Sí. Pero además, si Brasil necesitara financiar, por ejemplo, un déficit, que puede ser porque va a caer la recaudación, por supuesto, así como le dio el Banco de la Reserva Federal, le puede dar el Fondo Monetario, le puede dar el gobierno de China, que también tiene muchos recursos para prestar. El gobierno de China, yo acabo de venir de una reunión, va a poner una sola condición a los países que quieran recibir financiamiento de ellos: que no restrinjan las importaciones chinas de manera discriminatoria y que en general se mantengan con una actitud de apertura económica, que es por otro lado lo que han firmado todos los líderes en el grupo de los 20 y también en la reunión de APEC en Lima recientemente. Esa va a ser... Ahora, nosotros tampoco somos elegibles para recibir crédito de China, porque nosotros estamos diciéndole a quien quiera escuchar que vamos a frenar las importaciones procedentes de China, incluso con medidas discriminatorias, y estamos pregonando una política proteccionista, contraria a aquella a la que se comprometió la presidenta en el grupo de los 20, o aquella que ha unido a todos los líderes de la PEC hace poquito en Lima, ¿no? Y mientras que Brasil no, Brasil está siendo el campeón de la ronda Doha, quiere que se avance en la integración multilateral, por lo cual le van a dar apoyo. Permítame, doctor. Chile ni siquiera lo va a necesitar, porque como Chile hizo buenas políticas de mucho superávit fiscal en los momentos de bonanza, tiene un colchón impresionante, se presta a sí mismo, le puede prestar a su sector privado, no tiene ningún problema para frenar si hubiera una devaluación exagerada del peso chileno, porque ahí sí que tienen un colchón para enfrentar la situación. Ahora, ¿qué le parece a usted cuando en el 2001 dice, acá esto ya no da más? Devaluamos, me acuerdo perfectamente todo lo que ocurrió en el 2001, devaluamos, empezó la producción, los industriales todos aplaudían, hasta hace poco se vendió, se exportó. Lo que pasa es que ahí y ahora dice, ¿qué pasó hoy? Una cosa hubiese sido una devaluación sin especificación, o sea, haber ido a una libre flotación, que era lo que yo en realidad tenía en mente, aunque yo estaba esperando que se unieran el euro con el dólar. De moneda, ¿no? Sí, porque yo pensaba decir, bueno, ahora se flota entre el dólar y el euro, como para que la flotación tampoco llevara a la imagen de que podía haber una devaluación tremebunda. Y haber llegado a esa instancia con la deuda reestructurada, es decir, sin vencimientos y con capacidad para pagar los intereses. Los industriales ahora parece que no les alcanzan, que necesitarían algún lo que pasa es que los industriales se creen que ahora van a poder reeditar el barbarismo del 2002. Imagínense, lo del 2002 es el punto de partida de que hoy no tengamos crédito, ni interno ni externo. ¿Por qué? Porque fue un default alevoso. Antes que nada, un default o un incumplimiento con respecto a todos los ahorristas internos de la Argentina, que eran los que habían hecho el esfuerzo de poner financiamiento a disposición del sector público y del sector privado durante todos los años de la convertibilidad. A esa gente le quitaron la mitad de los ahorros a través de la combinación de especificación con devaluación. ¿Alguien le va a decir el corralito? No, no tiene nada que ver. El corralito era un proceso de bancarización de la economía como la que se da en todos los países del mundo. Hoy no hace falta, ni a nadie se le ocurriría poner un corralito, porque no se necesita, porque hoy todo el sistema de pago funciona bancarizado, todo el mundo tiene su tarjeta de débito, eso era el corralito.
Eso era el corralito. En todo caso, para los depósitos en dólares era un control de cambio. Para poder transferir dólares al exterior había que pedir permiso, pero en el interior los dólares seguían siendo dólares y se podían movilizar con transferencias bancarias. Lo que pasa es que le llamaron corralón a las barbaridades que hizo Duhalde y que pidió la unión industrial, etc. En su libro Duhalde queda como el villano de la película. Bueno, es que yo creo que tiene que quedar como el villano de la película, porque Dios nos libre de que ahora la hagan renunciar a Cristina y a Kirchner y que venga Duhalde a armar el gobierno de Cobos o que venga Duhalde para apagar el incendio, como él dice que lo apagó en el año 2002. Porque en realidad, imagínense, si en este momento hicieran la del 2002 y volvieran a, por ejemplo, los pocos ahorros que hay en dólares en el sistema bancario, los pacifican de nuevo. Pegan una devaluta alevosa. Por supuesto que esta vez Moyano, al día siguiente, les va a pedir aumentos de sueldo en la misma proporción de la devaluación. Sí. Como les pidieron a Isabelita, cuando Rodrigo produjo la fuerte devaluación, de inmediato aumentos de sueldo. Y eso es lo que Kirchner, por lo menos, y yo creo que ahora también Moyano, se han dado cuenta. ¿Pero usted lo ve más racional a Kirchner? Absolutamente. Que al Duhalde del 2002. Sin duda, sin duda. Bueno, Kirchner no le aceptó a Duhalde en el 2002 ser jefe de gabinete. Por eso, si ustedes miren mi blog, van a ver cuando estaba Labaña de candidato a presidente, yo describí cómo iba a ser un futuro gobierno de Labaña o un futuro gobierno de Kirchner. Y dije que un futuro gobierno de Kirchner era un gobierno menos peligroso porque Kirchner, como Lula, aunque sin la inteligencia de Lula y sin la clarividencia de Lula y sin la sensibilidad de Lula, pero le iba a tener miedo a la inflación. Mientras que Labaña, que es un buen economista, pero está ambientado en esta Argentina donde hay mucha gente, como Alfonsín, por ejemplo, que todavía dice que algo de inflación es bueno. Y yo acá empiezo justamente con la historia de la inflación y digo, al principio parecía benigna. Y narro la inflación del periodo peronista, de los primeros 10 años de Perón hasta el 55. Claro, la gente que quedó con esa sensación